Bienvenidos a una nueva propuesta del Otro Enfoque con Darío Cuba. Soy Tito Olivo y en el día de hoy vamos a seguir profundizando en la crisis del este europeo y de cómo esto impacta no solamente en la economía dominicana, sino en toda la economía de la región. Y lo digo así porque cuando he hablado que impacta solamente la economía dominicana con amigos que están en otras naciones y que reciben nuestra propuesta, ya sea directamente colocando en su dispositivo electrónico inteligente cananga.tv y reciben la señal inmediata de Cananga Televisión, o que están inscritos en YouTube con nosotros y nos dicen, no es solamente en la República Dominicana, Tito, es en toda el área y más allá de nuestra área. Es una situación compleja, difícil. En el día de hoy los precios del petróleo, el barril del petróleo ha comenzado a moderarse, las bolsas europeas han comenzado a caer también, la misma norteamericana ha caído. Entonces se van dando escenarios y vamos a ver el por qué se están dando esos escenarios y qué puede hacer la República Dominicana y qué pueden hacer los países del área. Nos vamos a un corte y cuando regresemos, analizar profundamente esta situación. De ESPN y los invito a que sigan con Cananga Televisión y Deportes Total RD. Los lunes a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana, o sea que estamos hablando de 6 horas de diferencia, a través de Cananga TV. Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda el Señor, que yo lo adoro, ha sido incluso parte de ha sido exponente de los eventos que he realizado aquí y una hermosa amistad que desde CTV conservamos. Así es que Darío Cuba, gracias por permitirnos a través de tu plataforma llegar a más ciudades en otras partes del mundo. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hablábamos de que los precios del petróleo en el día de hoy comenzaron a disminuir y a moderarse. Para una nación como la República Dominicana es un respiro. Por ejemplo, vemos que los precios de alrededor de $137 el Brent y $130 con 50 centavos el WTI, pues bajaron a $109
dólares con 80 centavos y a 106 dólares con 64 centavos el WTI. Ahora, ¿qué ha pasado en la economía global o en el frente de guerra o en el escenario que se vive en el este europeo para incidir que los precios del petróleo comenzaran a bajar desde el día de ayer? Digo, un gran respiro porque como hemos visto en otras ocasiones, que en la medida que los precios del petróleo son altos, en esa misma medida el déficit en balanza comercial dentro de la balanza de pago se va haciendo más alto, porque naciones como la de la República Dominicana y otras que hay como en el área, que somos dependientes de energía importada, o sea, dependiente neto, porque tenemos que importar más que la que producimos, y nosotros, aunque ustedes no lo crean, producimos energía. Nosotros tenemos presas que producen energía, producimos energía a través de fuente eólica y de fuente solar, y algo, en alguna finca, de biogás. Entonces, tenemos que importar la mayor parte de la energía que consumimos, y cuando estos precios se disparan, nosotros tenemos que buscar más recursos. Estos recursos inicialmente pueden ser tomados de la reserva que tiene la República Dominicana, la reserva monetaria que tiene la República Dominicana, que anda rondando los 14.000 millones de dólares. Entonces el Estado, para evitar una corrida cambiaria que puede afectar aún más la inflación en parte que viene de fuera y en parte que se genera internamente, pero también que es producida por los energéticos. Hemos hablado que la energía corta transversalmente todo el sistema productivo, porque desde que tú comienzas la transformación o la llegada de la materia prima al punto de procesamiento, se está consumiendo energía porque se necesita transporte. Transporte, si esa materia prima viene desde lejos, tiene que venir en barco o en avión. Transporte interno para llevarlo a la fábrica, pero después que tú lo transformas, tienes que distribuirlo, y lo puedes distribuir internamente o externamente. Y todo eso son costes agregados que tú le vas poniendo al producto y que va encareciendo el precio de este. Pero también en las cuentas fiscales del gobierno se ve también impactada. ¿Y por qué se ve impactada? Se ve impactado el tema fiscal en la República Dominicana. Bueno, gran parte de los recursos que el Estado recibe, los recibe a través de impuestos a los combustibles. Yo siempre he criticado eso, de que en la República Dominicana se le ponga impuestos a los combustibles, impuestos muy altos, que se pusieron en un momento de crisis en el año 1990, cuando la guerra del Golfo, y cuando esta pasó, se dejaron esos impuestos altos para supuestamente pagar la deuda que había acumulado la República Dominicana. Después de ahí se han seguido, se creó una ley, la 112-00, y desde ahí se viene impactando y se vienen agregando a esa ley, le vienen agregando dispositivos para tratar de aumentar los ingresos del Estado. Pero eso también le resta competitividad a la pequeña y mediana empresa, o digo a la pequeña y mediana, porque esa gran empresa recibe una serie de exenciones arancelarias y exenciones fiscales para poder operar. Entonces ellos traen su combustible, lo ingresan, muchas veces parte de ese combustible va al mercado negro y se vende por ahí, y eso les resta competitividad entonces a los pequeños, que no pueden hacer esa maniobra que hacen las grandes empresas y las empresas de zona franca. Entonces, al bajar los precios del petróleo, digo,
es un respiro porque eso nos permite a nosotros tener que destinar menos recursos de la reserva monetaria para impactar, para que no se vaya a correr la tasa de cambio, porque entonces podríamos ir a un proceso hiperinflacionario. Ahora, ¿qué pasó que los precios han ido moderándose? Para mí han pasado varias cosas. La primera cosa fue lo de Zelensky. Zelensky planteó que él estaba en disposición de reunirse con Putin. Yo estoy dispuesto a hablar con Putin, pero no solamente hablar. Yo estoy dispuesto de reconocer las repúblicas del Donbass, Lugansk y Donetsk, como república autónoma, lo que le pedía Putin antes de este enfrentamiento. Y yo estoy dispuesto a reconocer eso, discutir eso y reconocerlo. Y estoy dispuesto, lo dijo a sí mismo, en reconocer que Rusia tiene el derecho sobre Crimea y Sebastopol. Entonces, pero tenemos que discutir, tenemos que sentarnos, tenemos que ver cómo se hace eso. Eso le quita una carga emocional a la situación y permite que los precios del petróleo comenzaran a bajar. Otra de las causas que entiendo que ha hecho que el petróleo baje es que los Emiratos Árabes Unidos, que es un país productor de petróleo, pero que además es miembro de la Organización de Países Productores de Petróleo, OPEC, y que está dentro de la OPEC+, dijo que estaba en disposición de bombear más petróleo para paliar esa demanda, esa sed de petróleo que había en el mercado momentáneamente. Entonces, esto crea un impacto porque se dice se va a ampliar, que se va a bombear más. Ahora, hubo una reunión de la OPEC con los Emiratos Árabes Unidos y después, en el día de hoy, ellos se han retractado de esa información y veremos a ver cómo el que ellos se hayan retractado, cómo va a impactar en el día de hoy, o lo que queda en el día de hoy y en el día de mañana en los precios. Pero otra situación fue que cuando Estados Unidos, los precios se disparan, cuando Estados Unidos dice que va a dejar, Estados Unidos y Reino Unido, dejar de importar el petróleo ruso y que lo van a sacar y le van a cerrar el SWIFT a los bancos que estaban negociando el petróleo ruso, el Sberbank y el Gazprom Bank. Entonces, esto hace que los precios del petróleo se disparen, llegando a los máximos históricos en 14 años. O sea, en los últimos 14 años no se había tenido una cotización del petróleo alrededor de los $137 el barril para el Brent y 130 y algo para el WTI. Esto crea una condición, le echa combustible al fuego para que el fuego siga ardiendo. Ahora, cuando Europa ve eso, los europeos dicen no, nosotros no podemos desprendernos inmediatamente del gas y el petróleo de Rusia, porque eso nos dejaría en una situación difícil, con grandes apagones, desconectar las empresas con alto costo, principalmente aquellas naciones como Alemania, Lituania, Letonia, que van dependiendo una desde un 45% hasta llegar a 80 o 90%, como es el caso de Lituania, Letonia, que dependen de energía importada en gran medida, y esto
le planteaba una situación en invierno, aunque se está saliendo del invierno, esto le planteaba una grave situación. Hubo un ministro alemán que fue criticado, que dijo, bueno, hay que cerrar y las personas aquí que tienen que acostumbrarse a abrigarse mejor y a no tener calefacción. España, hemos hablado, está en mejores condiciones que Alemania, porque depende muy poco del gas ruso, depende alrededor de un 10 o un 15%, pero está en una situación de que puede llevar, aunque sea a mayores costes, el gas, o ya sea de Arabia Saudita, ya sea de los Emiratos Árabes Unidos, o ya sea de Estados Unidos, llevar ese gas a través de barcos metaneros, cosas que no puede hacer Alemania. ¿Y por qué España puede llevar esos combustibles en barcos metaneros? Bueno, los españoles crearon 7 regasificadoras en diferentes puntos de España, del territorio continental de España, en la península española, 7 regasificadoras. Pero esas 7 regasificadoras que pueden traer gas licuado, porque para transportar el gas hay que licuarlo, hay que hacerlo líquido, porque primero tú no puedes meter mucho gas en forma, o sea, mucho combustible en forma de gas en el barco porque va a coger poco, y lo otro es que la carga sería muy inestable para transportarla. Entonces tienen que licuarla y eso tiene un coste. Sube alrededor del 40% del precio que se está transando el gas en ese momento. Después que tú licúas ese gas, tú tienes que transportarlos a grandes distancias, 1 semana, 2 semanas, en barco, y llevarlo hasta España. Entonces, en España tienen una regasificadora, o 7 regasificadoras que pueden regasificar ese gas. España quizás pudo haberle podido servir parte de ese gas a Europa, pero hay un gaseoducto que puede conectarse con Francia, pero hay que hacer 200 kilómetros de tubería y eso no se hace en un día ni 2 días. Y al corto plazo no tendría Europa los 1000 y pico, 1600 terawatt que recibe en gas desde Rusia para suplir su necesidad de 1700 terawatt que ellos consumen en energía a través de gas y su demanda para todo. Entonces aquí se plantea que habrán unos que van a sufrir más y otros que van a sufrir menos. Entonces, para analizar esta situación, podemos decir que esas declaraciones que se han dado, y el mismo Putin hizo una rueda de prensa y habló sobre la situación que se estaba viviendo para informar al mundo de cómo van avanzando las situaciones. También eso creó una tranquilidad. Otra cosa que creó tranquilidad fue cuando Polonia le dijo a Estados Unidos: aquí tiene 28 aviones MiG-29 de fabricación rusa para que se lo entreguen a Ucrania, porque los pilotos ucranianos saben manejar estos aviones. Entonces, para que ustedes se lo entreguen, y entonces la Fuerza Aérea de Ucrania, que ya ha sido diezmada totalmente, todos los aeropuertos fueron cerrados, bombardeados y tomados por parte de Rusia, para que los pilotos puedan volarlo y puedan hacer ataques. Entonces ahí viene la estrategia que usó Putin. Por eso yo digo que Putin no es un loco viejo, él es una persona que
estudió los escenarios de guerra y dónde estaba débil y qué podía hacer y quién iba a ser su aliado como tal lo ha sido y quiénes iban a ser sus enemigos como tales lo han sido. Putin, en unas declaraciones que dio, dijo: estamos en combate en Ucrania y cualquier nación que se meta directamente, ya sea volando un avión o lo que sea dentro del combate, va a recibir una respuesta drástica de parte de nosotros. Eso frenó a Estados Unidos, porque inmediatamente dijo: no, nosotros no podemos hacer eso. Y no podemos hacer eso porque ellos sabían que iba a haber una respuesta de parte de Rusia a Polonia. La iba a bombardear inmediatamente y Polonia es miembro de la OTAN y eso iba a obligar que las naciones de la OTAN se metieran y iba a obligar a Estados Unidos a tener que dar cobertura. Y aquí se iba a armar la de Belén y los pastores, como se dice allá en Manzanillo. Entonces, ha sido una situación muy complicada. Vamos a ver, porque es una cuestión del día a día. Los escenarios se van dando y hay que analizarlo todos los días para ver qué es lo que está sucediendo, porque el escenario de hoy no es el de ayer y el de mañana no será el de hoy. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a ver las alternativas que nosotros podemos presentar para poder enfrentar esta situación. Que esto que hemos firmado no es simplemente un papel, sino un compromiso serio para comenzar a ser ejecutado en la parte más grande que envuelve mayor presupuesto el próximo año, para continuar ahora el proceso de remozamiento de la parte que tiene que ver con la garantía de este año escolar para los estudiantes, para lo cual pedimos también el apoyo de todos los involucrados en la comunidad del patronato, de todas las familias de las personas que están allí con capacidades especiales. Llegar a este día ha sido un sueño esperado durante los últimos 7 años. Queremos de una manera muy especial agradecer al ministro Fulcar, quien desde que llegó a su administración tomó este proyecto en sus manos y se hizo todos los ajustes necesarios para que hoy día estemos firmando. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales
reportajes interesantísimos. Véalo solo por aquí, por Cananga TV. Televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos a las 9 de la noche, lo que pasó en la semana. También tenemos, antes de hablar qué podemos hacer, cómo podemos nosotros tratar de mejorar o incidir dentro de la economía nuestra para mejorar la situación en que vivimos, ya que somos una economía dependiente del sector externo. Somos dependientes de importaciones, o sea, importamos más de lo que exportamos. Somos dependientes en el turismo, que hemos ya recibido un impacto porque entre los rusos y los ucranianos retiraron más de 200.000 personas que vienen anualmente a la República Dominicana, o sea que estaba prevista a llegar a este año a la República Dominicana y ya no van a venir. Son 200.000 o 200.000 consumidores menos que va a tener la República Dominicana en el área de turismo. Ahí se van a perder las tarjetas turísticas, la compra de bebidas, alimentos y todo lo que estas personas hacen en territorio nacional. Entonces, también tenemos que por el impacto mismo de la guerra, ya no los que están en el teatro de operación, se reduce, pero estamos en un proceso de estanflación que puede ser la caída, proceso depresivo en la economía con altos niveles inflacionarios, y eso también reduce, por un lado, la llegada de turistas. La ventaja que tenemos es que en América Latina en este momento estamos tranquilos, no hay enfrentamiento, no hay activo de enfrentamiento, y esto puede ser una mirada de que los turistas puedan venir hacia acá. Bueno, pero en el día de hoy, Christine Lagarde, la encargada del Banco Central Europeo, emitió dio unas informaciones. Y las informaciones es que van a seguir reduciendo, o sea, van a reducir la masa monetaria, no van a seguir entregando fondos a través de la flexibilización cuantitativa al sector financiero. Esta reducción de esa masa monetaria se han planteado para reducir la inflación. Pero ojo, que hay una situación que puede complicarse, y es que ellos hablaron el año pasado que iban a ir a una reducción monetaria primero y que después iban a ir a un incremento en los tipos de intereses que cobra el Banco Central, y esto incide en incrementar el tipo de interés en la banca formal. Esto en una situación inflacionaria como vive el mundo en el día de hoy, puede echarle más leña al fuego. ¿Y por qué? Porque si tú tienes un financiamiento de un banco y tú estás pagando alrededor de 100 euros, pero lo que tú ganas son 600 euros, ese financiamiento entre intereses y amortizaciones, tú ya le estás sacando 100 euros, te quedan 500 euros, pero por la subida de los tipos de intereses, tú pasas de 100 a 150 euros, a ti te van a quedar 450 euros, pero tú tienes el gas, la gasolina, tienes todas las materias primas mucho más caras. Materia prima
que se han disparado desde antes de esta situación bélica que está viviendo la humanidad y que se habían dado después de la apertura económica. O sea, no se esperaba que podía haber una apertura tan rápida, y después de esa apertura económica la economía comenzó a crecer. La República Dominicana creció sobre el 12%, y era natural que las economías crecieran a altas tasas porque en el 2020 las economías se cerraron todas. Solamente China y otra economía por ahí creció a baja tasa, pero crecieron. Después todas las economías se decrecieron. Los niveles inflacionarios comenzaron por varias áreas. Primero, por la escasez de microchip que se dio por múltiples razones, escasez que se dio debido a que las economías se cerraron, una de las razones, y no se comenzó a producir la cantidad de microchip. El quédate en casa, el trabajo desde casa incrementó la utilización de equipos inteligentes como laptop, computadora, celulares inteligentes y todo esto para tú poder enfrentar eso. Pero también para enfrentar la situación desde casa, tú comprabas televisores, mejores componentes para tú poder estar en la casa porque todo el mundo estaba trancado. Entonces, esto incrementó la demanda y no había una gran producción. Lo otro es que las grandes naciones y algunas pequeñas naciones también daban de acuerdo, pero esas grandes naciones le ponían dinero a los trabajadores en la mano para que ellos no salieran. Recibían su pago, más dinero que tenían, esos subsidios por parte del Estado. Eso permitió que naciones como la República Dominicana, México, Perú, otras naciones del continente, pues incrementaran sus ingresos por vía de las remesas. Las remesas se dispararon cuando todo el mundo entendía que las remesas iban a deprimirse, pero se dispararon. Esto también ha traído otra consecuencia, el incremento de los costes laborales. Muchas personas, como le están pagando para que se quede en la casa, ha decidido que no se va a transportar para trabajar por sueldos que o son iguales o son más bajos de lo que le está dando el Estado para que él esté en su casa. Y esto también le ha planteado hacer nuevos emprendimientos. Esto ha hecho que los costes empresariales por el lado de el pago, los costes laborales, pues se dispararan. Entonces, ante esta situación se da esta crisis de guerra, crisis en gran medida impulsada por otras naciones, principalmente por Estados Unidos, fuera del territorio continental de Europa. ¿Y por qué Estados Unidos presionó esto? Por varias razones. Primero, para salir de una cantidad de chatarra armamentística que tenía. Recuerden que Biden, el presidente de Estados Unidos, su inversión fuerte es en la industria de la guerra, y por lo tanto hay que impulsar nuevas guerras para poder vender armamento. No importa que vayan a matar, que vayan a destruir, que vayan a hacer lo que vayan a hacer. Lo segundo, la avidez que tiene Estados Unidos por los energéticos. Ahí está el caso de Venezuela recientemente, que aunque ahora ellos andan negociando atrás de Venezuela para tratar de buscar el petróleo de Venezuela para sustituir el petróleo ruso que ellos estaban recibiendo, y ellos pueden sustituir porque la importación de Reino Unido y Estados Unidos de petróleo ruso es muy baja, es un % muy bajo. No son ni 800.000 barriles de petróleo al día, anda por ahí alrededor de 800.000 barriles,
y Venezuela está produciendo 1 millón y algo de barriles. Claro, Venezuela producía 2 millones y pico de barriles de petróleo, pero debido a las sanciones norteamericanas y al bloqueo económico que no le permitía piezas de recambio para su refinería y para también mejorar los pozos de extracción, esto hizo una situación difícil en Venezuela y cayó hasta la producción de 400.000 barriles, gracias a la participación de Rusia por un lado, China por el otro con los financiamientos de los fondos chinos, e Irán, que pirateó porque tenía esa tecnología y venía siendo también por muchos años sancionada, y que le agradecía a Chávez que en un momento de sanciones que Irán no tenía combustible, le mandó barcos cargados de combustible a Irán, y ellos en reciprocidad le decidieron enviarle combustible, pero no solamente enviarle, sino piratearon los software que necesitaban para que la industria petrolera de Venezuela pudiera operar, y bajo esas circunstancias comenzó a operar la industria petrolera de Venezuela. Está en 1 millón y tanto de barriles de petróleo, hay que ver cuál es el consumo de Venezuela de eso, pero además Venezuela tiene compromiso con China, porque el petróleo venezolano, a pesar del bloqueo y a pesar de todo eso, se está vendiendo en China. ¿Cómo opera el petróleo venezolano? Recibe los diluyentes, 1 millón de barriles de diluyentes de parte de Irán, y ellos le pagan entonces con petróleo pesado de la franja del Orinoco, que es el Merey, se lo pagan a Irán. Irán se lleva ese petróleo pesado, los diluye y lo vende, pero también los barcos chinos de bandera china y barcos rusos venían y cargaban y violaban el bloqueo que tenía Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene como norma que cuando ellos imponen un bloqueo, entienden que todas las naciones del mundo deben acogerse a ese bloqueo. Ahí está el caso con Cuba. Por ejemplo, una vez yo estoy en Cuba y me dicen que si puedo conseguir refresco bueno, voy a decir la marca, Coca-Cola, para llevarlo allá a Cuba, porque una bebida que hace Cuba es el Cuba Libre y lleva ese tipo de refresco. Entonces ellos producen tu cola y producen otros refrescos, pero el turista lo que quiere es el Cuba Libre a través de esa marca. Yo ingenuamente vengo y digo así, en República Dominicana hay una embotelladora, me dicen cuidado, digo no, pero no hay problema, y voy a través de un amigo y hablo con el dueño de esa fábrica en ese momento. Y le digo que tengo un cliente, no le digo de dónde es el cliente, que quiere comprar 40.000 guacales de refresco. Y yo necesito comprarle esos 40.000 guacales de refresco. Yo iba a tener el respaldo monetario de Cuba para comprar esos refrescos. Me dice, ¿qué tú vas a hacer con esos refrescos? Porque eso no es para ningún almacén pequeño, eso es para una nación. 40.000 guacales de refresco. No, yo lo voy a exportar. Dice, no, pero ¿para dónde tú lo vas a exportar? Porque nosotros tenemos que saber hacia dónde tú lo vas a exportar. Yo le digo, bueno, lo vamos a exportar para Cuba. Dice, no puede ser. ¿Y por qué? Digo, porque nosotros, Coca-Cola es una marca norteamericana, nosotros embotellamos ese refresco y no podemos exportarlo a Cuba debido a las sanciones que tiene Cuba. Nosotros no podemos ni siquiera vender nuestras propias marcas, que ya no son esas marcas de Estados Unidos, no las podemos vender en Cuba porque seríamos objeto de persecución en nuestra cuenta y nos quitarían la representación. O sea, miren cómo es que operan ellos. O sea, ellos establecen, pero imponen a terceros que no tienen nada que ver sobre esas sanciones. Y me dijo, no, ese negocio nosotros, es un negocio grande, pero nosotros no nos interesa ese negocio
porque vamos a ser sancionados. Digo, pero ni siquiera que me lo vendan a mí. Dicen, no, es que cuando yo te lo vendo a ti, yo tengo que cerciorarme que esa bebida tú la vas a consumir aquí en República Dominicana. A lo sumo la puede exportar hacia Haití o la puede exportar hacia la Bahama, pero esa cantidad de refresco no la va a importar a Haití ni a Bahama. Entonces, y eso tiene que quedar demostrado. Entonces, eso mismo pasa con las sanciones del petróleo, y es por eso que ustedes ven que Estados Unidos entonces le da una respuesta dura a China, diciéndole hoy, ayer o antes de ayer a China, que si los chinos ayudaban a Rusia a violar el bloqueo a través del SWIFT bancario que han creado los rusos y los chinos, iban a ponerle fuertes sanciones a China y le iban a quitar la exportación de software y microchip de Estados Unidos a China. China le dio una respuesta mucho más dura a Estados Unidos en el día de hoy. Y esa respuesta es que China decide establecer relaciones con el que ellos entiendan que quieren establecer relaciones comerciales o económicas, y que nadie le tiene que imponer a China por medio de sanciones qué es lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y que si China es sancionada, que esperen una respuesta mucho más dura de parte de China de la que ellos están dando. Esto significa que Estados Unidos, para la producción de su microchip y de una serie de componentes electrónicos, hasta de armas, recibe el 80% de la tierra rara de parte de China, y China puede cerrarle esa llave a Estados Unidos y dejarlo sin la tierra rara, y Estados Unidos se quedará sin esos componentes. Pero además agregó que China ve con mucho cuidado las acciones que se están haciendo sobre Formosa, que es la que conocemos como Taiwán, que cualquier posición de separación de parte de la Formosa del territorio continental va a tener una respuesta muy dura en términos político y militar de parte de China. Esto va agregándole nuevos componentes a la situación que está viviendo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, ante estos escenarios que se vienen dando? Como podemos ver, ponme el gráfico del PowerPoint que vimos sobre la importación de la balanza comercial de la República Dominicana. Esa es las importaciones de petróleo. Ahí ustedes pueden ver, esto ya lo hicimos, en las importaciones de petróleo del 2010 al 2020. Vemos cómo en el 2012, que los precios del petróleo habían repuntado, cómo la República Dominicana tuvo que desprenderse de alrededor casi de 5.000 millones de dólares para la importación de petróleo, o sea, de combustible, de petróleo y sus derivados, de todos los derivados, que hablan que aquí no tampoco se trae petróleo crudo, aquí se trae un reconstituido. Y vean cómo en el 2020, cuando caen los precios del petróleo, porque la economía está cerrada, cómo se reduce esa demanda de petróleo. Pero vemos cómo en el 2021 comienza a repuntar, y cuando se haga el gráfico del 2022, que se extienda, veremos cómo esto va a romper esos 5.000 millones de dólares que importamos de combustible y derivado. Entonces, eso nos plantea a nosotros soluciones a esta situación. Pero si busca el de la balanza comercial, podemos ver el otro gráfico, vamos a ver, el de la balanza comercial. Ahí está. La balanza comercial ha sido negativa en
muchísimos años, principalmente entre el 2010 y 2012 hasta el 2013, cuando los precios del petróleo estaban altos. Y cuando comienza a ser positiva, en el 2020 sale y sube cuando los precios del petróleo caen porque la economía estaba cerrada. Entonces, esto nos plantea una disyuntiva a nosotros. Nosotros tenemos que ir a la producción de energías renovables, porque no tenemos otra fuente. Ahora, ¿qué pasa con las energías renovables? Que las energías renovables son intermitentes, no son estables. En la medida que hay viento, tenemos energía eólica. En la medida que la presa tiene agua, tenemos energía hidráulica. Pero si se presenta una sequía grande, no tenemos la suficiente agua para poder bombear y tener energía, que las turbinas se muevan. No hay. Pero si el sol se oculta por el tema de que está nublado, cae la incidencia de los rayos solares y cae la producción de energía solar. Entonces, si es de noche, no tenemos energía solar. Entonces tenemos que buscar estabilidad en el sistema, tenemos que buscar un mix. ¿Cuál es ese mix? La República Dominicana pierde alrededor de 30 a 33% de las energías servidas. Quiere decir que por cada mega de energía servida, nosotros estamos perdiendo el 33% de ese mega. Por lo tanto, se hace necesario la reducción de la pérdida técnica y no técnica en alrededor de un 20%. Reducirla en un 20% podría ser un 10 o un 13%, que estaría en el 10, en la media, está entre el 6 y el 10, en la media que tiene la región del Caribe en cuanto a las pérdidas. Esto hay que hacer inversiones en la corrección de la transmisión y almacenamiento, o sea, en los transformadores, para evitar pérdida, pero también hay que corregir el robo, que la pérdida no técnica, y muchas veces no se quieren meter en eso porque por ahí hay negocios turbios que se hacen y eso permite grandes ganancias a grandes empresarios en la República Dominicana. Entonces, ¿cuál es la otra cosa después de reducir las pérdidas técnicas y no técnicas? Porque los precios comenzaron a moderarse. Según Standard Poor's, el año pasado, decía que los precios entre enero y marzo debían estar alrededor de 80 a 90 dólares. Están a 109 dólares. Están 19 dólares más caro el barril de lo que debía estar. Y que a finales de año se podía llegar a los 110, 105, 110 dólares el barril. Estamos en el tema de que debíamos ir al final y sobrepasamos ese tema. Pero si esta situación va a más y Rusia decide cerrar la llave, el barril de petróleo, según Standard Poor's, decía que podía ir entre 150 a 200 dólares el barril de petróleo. Pero si Irán, que sabe que los Estados Unidos lo tienen en la mira, decide cerrar el estrecho de Omán, los combustibles podían llegar entre 300 a 500 dólares, porque por ahí se transa el 20-25% de todo el combustible que pasa desde los países árabes hacia Occidente para ser comercializado. Y esto, sacando el petróleo de Rusia y sacando el petróleo que Irán haga el bloqueo, Irán sabe que si cae Rusia, ellos van atrás. O sea, ellos van atrás
tiene que actuar inmediatamente, porque los Estados Unidos inmediatamente le va a meter mano a Venezuela, le va a meter mano a Irán y le va a meter mano a todo el que tenga petróleo, porque ellos están ávidos. Y ese enfrentamiento con Rusia tiene que ver en el aspecto militar que hablaba, pero también tiene que ver con el aspecto gasífero, porque para ellos venderle gas a Europa tienen que cerrarle la llave a Rusia, porque no son competitivos con Rusia. Entonces tienen que generar ese enfrentamiento, que lo buscaron y lo lograron. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer, además de utilizar la energía solar y vemos que no son estables? Bueno, tenemos que ver esos grandes basureros de aquí, cómo podemos producir biogás, o también producir a través de plasma la producción de energía eléctrica. El metro, yo he hablado, pudiera estarse moviendo con biogás que produzca Duquesa y evitar esa quema que da Duquesa, pero hay intereses entre los regidores que tienen contratos de transporte de basura y que están vinculados a negocios no muy santos con el transporte de la basura, y que siempre andan buscando un paguito para tratar de que eso suceda. Ahí tiene el caso Manuel Jiménez con el vertedero que quiere hacer en términos de producir energía y de producir biogás, atrapar el biogás para la producción de energía, como quiere montar una biorefinería con la basura, y se han opuesto y han enchinchado para que esa situación no se dé. Lo otro que nosotros podemos hacer para traer estabilidad en el sistema es la producción de hidrógeno verde, que lo podemos hacer en Manzanillo, que hemos presentado aquí, en Estero Balsa, en lo que se conoce como Filullín, que es un embalse de agua de alrededor de 10 kilómetros de agua salada, y ahí se pueden poner paneles flotantes y se puede producir hidrógeno verde. ¿Y para qué se va a producir hidrógeno verde? Para inyectarle a la planta de 800 megas, que como los precios del gas natural en este momento están muy altos, están fuera de competencia, inyectarle a esa planta que va a emplazar ahí en Manzanillo una empresa coreana para el desarrollo portuario y industrial que se piensa hacer en Manzanillo, inyectarle ese hidrógeno verde, pero convertir a Punta Catalina a gas natural, y entonces a gas, a hidrógeno, convertir a Punta Catalina a hidrógeno y producir hidrógeno a través de paneles solares ahí en todo el sur, y inyectarle eso a Punta Catalina, que se va a resolver el problema de la ceniza, el problema de la contaminación con carbón y las enfermedades. Recientemente se murieron 3 niños y se cree que fueron por enfermedades de respiratoria aguda producidas por esas cenizas y esos contaminantes que está en Punta Catalina. Entonces, esa es una situación. Lo otro es la extracción, la limpieza de las presas y represas, sacándole todos esos áridos y dándoselos a empresas que hacen esto para incrementar el nivel de almacenamiento de los embalses de agua y tener más tiempo de energía hidráulica y hacer rebombeo. Cuando se incremente eso, que se pueden poner molinos de viento o paneles solares con bombas que rebombeen el agua otra vez al embalse. ¿Y qué permite esto? Bueno, que el embalse en el momento de sequía siempre tenga agua para tirar y hay una en el sistema energético, y nosotros podemos desprendernos de un 45 hasta un 60% de la importación de esa energía. La han logrado. Costa Rica tiene el 100% de energía renovable. Nicaragua tiene el 65% de energía renovable. Entonces, ¿cómo lo logró Nicaragua? A través de Petrocaribe. Y parece que Petrocaribe se va a activar nuevamente. Ya vi a Honduras que estaba planteando
ir a importar su combustible de Venezuela y activando a Petrocaribe. Hemos llegado al final de una propuesta más de El Otro Enfoque con Darío Cuba. Soy Tito Olivo, que estuve hoy hablando con ustedes este tema o estos temas tan vitales para la República Dominicana y para el área. Hoy es jueves y es el último día de El Otro Enfoque con Darío Cuba, porque mañana viene Miriam en Belleza es algo más. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes.